Acomódate. Busca tu posición más cómoda. Deja que el peso del día se disuelva lentamente. En el extremo frío del mundo conocido, donde los bosques susurran historias antiguas y el viento arrastra los ecos de viejas batallas, se alzaba el castillo de Invernalia. Allí, entre muros de piedra gris y patios donde resonaban espadas de entrenamiento, nació una niña destinada a caminar caminos que ningún señor o dama habría imaginado. Su nombre era Arya. Arya Stark nació en la antigua casa del Lobo Huargo, la orgullosa familia Stark, gobernantes del norte desde tiempos que se perdían en la memoria de los hombres. Era hija de Eddard Stark, señor de Invernalia, un hombre cuya honorabilidad era tan sólida como las murallas del castillo. Y de Catelyn Stark, una mujer fuerte, nacida en las tierras de los ríos, que había aprendido a amar el frío norte y a criar hijos en una tierra dura. Arya no llegó sola al mundo. Antes que ella habían nacido sus hermanos. Robb Stark, el heredero noble y prometedor. Sansa Stark, delicada y soñadora como las canciones de los bardos. Luego estaban los más pequeños, Bran Stark y Rickon Stark. Y también, aunque nacido fuera del matrimonio, vivía entre ellos Jon Snow, el hijo bastardo de Eddard Stark. Pero entre todos ellos, Arya era diferente. Mientras Sansa soñaba con torneos, vestidos de seda y príncipes gallardos, Arya prefería correr por los patios, trepar murallas, ensuciarse las manos con tierra y perseguir gatos por los pasillos del castillo. Los septas suspiraban al verla. Una dama debe ser grácil, decían. Pero Arya no deseaba ser una dama. No encontraba belleza en los bordados ni en las canciones dulces que hablaban de amor y matrimonio. Su corazón latía más rápido cuando escuchaba historias de guerreros, exploradores y aventureros. A veces, cuando el sol comenzaba a caer sobre los bosques del norte, Arya se escabullía hacia el patio de entrenamiento. Allí observaba a su hermano Robb y a Jon Snow practicar con espadas de madera. El sonido de los golpes resonaba como tambores de guerra. Arya miraba en silencio. Aprendía. Memorizaba cada movimiento. Porque aunque nadie lo supiera, en su interior ya había nacido una determinación silenciosa. Arya Stark no quería ser una princesa. Quería ser libre. El destino, sin embargo, tenía sus propios símbolos. Un día, mientras el señor de Invernalia cabalgaba con sus hijos por los caminos del norte, encontraron algo extraño entre la nieve. Un lobo huargo muerto. Y a su alrededor, 6 cachorros vivos. El lobo huargo era el emblema de la casa Stark. Y 6 eran también los hijos de Eddard Stark. Fue Jon Snow quien habló primero. Cada niño debía quedarse con uno. Arya eligió un cachorro pequeño, inquieto, con ojos salvajes. La llamó Nymeria. Nymeria creció junto a Arya como una sombra viva. Corría con ella por los patios. Dormía a los pies de su cama. Y cuando Arya se sentía incomprendida, encontraba consuelo en los ojos fieros de su loba. Entre ellas existía un lazo antiguo, casi mágico. Como si el espíritu salvaje del norte hubiera encontrado su reflejo en la niña. En Invernalia, los días parecían eternos. Las estaciones eran largas. Los inviernos, legendarios. Y la vida transcurría con una calma que parecía inquebrantable. Pero más allá de los muros del castillo, el mundo comenzaba a cambiar. En el sur gobernaba el rey Robert Baratheon, antiguo amigo de Eddard Stark. Un día, el rey llegó a Invernalia con toda su corte. Con él venían intrigas, secretos y el principio de una historia que cambiaría para siempre la vida de Arya. Entre los visitantes estaba el príncipe Joffrey Baratheon, arrogante y cruel. Y también el caballero errante Syrio Forel, aunque Arya aún no lo sabía. La rueda del destino comenzaba a girar. Porque pronto, la niña que corría con su loba por los bosques del norte tendría que enfrentarse a un mundo lleno de mentiras, traiciones y muerte. Un mundo donde los lobos no siempre sobreviven. Y donde una niña aprendería a convertirse en algo más. Algo peligroso. Algo que los enemigos de su familia jamás olvidarían. En los largos inviernos del norte, el tiempo parece fluir de manera distinta. Los días pasan lentos, como si el mundo respirara con la paciencia de las montañas antiguas. Pero incluso en Invernalia,
donde los muros han resistido miles de tormentas, el destino siempre encuentra una puerta por donde entrar. Y para la joven Arya Stark, esa puerta se abrió el día que el rey llegó al norte. El polvo del camino se levantó en largas nubes cuando la comitiva real apareció en el horizonte. Caballeros con armaduras doradas, carros cargados de seda, estandartes que ondeaban con el león de House Lannister. Y en el centro del desfile cabalgaba el rey Robert Baratheon, antiguo guerrero, viejo amigo de Eddard Stark, pero también portador de un destino que cambiaría la vida de toda la familia Stark. Arya observaba desde lo alto de las murallas, junto a su hermana Sansa Stark. Sansa miraba fascinada. Los vestidos, los caballeros, las historias del sur, todo aquello parecía sacado de las canciones que tanto amaba. Arya, en cambio, fruncía el ceño. Demasiadas joyas. Demasiadas sonrisas falsas. Había algo en aquella corte que le resultaba incómodo. Algo que aún no sabía nombrar. No pasó mucho tiempo antes de que Arya descubriera que sus instintos no estaban equivocados. Un día, mientras paseaba con su loba, Nymeria, se encontró con el joven príncipe Joffrey Baratheon. A su lado estaba su amiga, el muchacho campesino Mika, un niño que soñaba con ser caballero algún día. Pero los sueños de los humildes rara vez sobreviven al orgullo de los poderosos. Joffrey se burló de él. Luego lo golpeó. Y cuando Arya intentó defender a su amigo, el príncipe respondió con violencia. Fue entonces cuando Nymeria intervino. La loba saltó. Sus colmillos rasgaron la piel del príncipe. Y en ese instante, el mundo cambió. Porque atacar a un príncipe tenía consecuencias. Consecuencias terribles. Arya sabía lo que ocurriría si Nymeria se quedaba. Así que hizo lo único que podía hacer. Con lágrimas en los ojos, llevó a su loba al bosque. La empujó lejos. La obligó a correr hacia la libertad. Fue la primera vez que Arya Stark aprendió una verdad dolorosa. A veces amar significa dejar ir. Pero el castigo del rey debía cumplirse. Y como Nymeria había desaparecido, la loba que murió ese día no fue la suya. Fue la de su hermana, Lady. La espada que cayó sobre el animal fue sostenida por su propio padre, Eddard Stark. Arya nunca olvidaría ese momento. El día en que comprendió que la justicia del mundo no siempre es justa. Poco después, el rey hizo una petición a Eddard Stark. Quería que su viejo amigo se convirtiera en la nueva mano del rey. Eso significaba viajar al corazón del poder. A la gran ciudad del sur. King's Landing. Arya no quería ir. Extrañaría los bosques. El frío. Los caminos libres donde podía correr con su loba. Pero el destino ya había comenzado a moverse. Y nadie puede detener una historia cuando empieza a escribirse. Antes de partir, su hermano, Jon Snow, le entregó un regalo. Una espada. Delgada. Ligera. Perfecta para una mano pequeña. Arya la llamó Needle. Porque mientras su hermana bordaba con agujas de hilo, Arya bordaría su propio destino con acero. Ese pequeño regalo se convertiría en uno de los objetos más importantes de su vida. Porque no era solo una espada. Era una promesa. La promesa de que nunca sería la dama que todos esperaban. En King's Landing, Arya pronto descubrió que la vida en la corte era aún más peligrosa de lo que imaginaba. Las sonrisas escondían amenazas. Las palabras ocultaban mentiras. Pero entre todas las personas que conocería allí, una cambiaría su vida para siempre. Un hombre venido de la ciudad libre de Braavos. Su nombre era Syrio Forel. Había sido el primer espada del señor del mar de Braavos. Un maestro de combate. Un filósofo del acero. Y el primer hombre que vio en Arya algo que nadie más había visto. Potencial. No la entrenó como a un caballero. La entrenó como a algo distinto. Algo más rápido. Más inteligente. Más silencioso.
¿Qué le decimos al dios de la muerte?, preguntaba Sirio. Arya respondía con una sonrisa. Hoy no. Pero incluso las lecciones más sabias no pueden detener la tormenta. En las calles de King's Landing se estaba gestando una traición. Una traición que cambiaría la historia de Westeros. Y cuando finalmente estalló, la infancia de Arya Stark terminó para siempre. La caída de su padre. La pérdida de su hogar. Y el nacimiento de algo nuevo. Algo que crecería lentamente en su corazón. Una lista de nombres. Nombres de personas que algún día deberían pagar por lo que habían hecho. Porque el mundo había enseñado a Arya una lección cruel. Si la justicia no llega, a veces uno debe crearla. En la ciudad de King's Landing, las torres se alzaban altas y orgullosas, como si quisieran tocar el cielo. Pero debajo de ellas, entre callejones húmedos y plazas llenas de rumores, el poder se movía como una serpiente silenciosa. La joven Arya Stark aún no comprendía por completo aquel mundo. Pero pronto lo haría. Porque el destino de su familia estaba a punto de romperse. Mientras Arya entrenaba con Syrio Forel en los patios ocultos de la Fortaleza Roja, su padre se movía entre conspiraciones. Eddard Stark había descubierto algo peligroso. Un secreto que amenazaba el trono mismo. El linaje del rey estaba manchado por la mentira. Los hijos de la reina, Cersei Lannister, no eran descendientes del rey. Y si esa verdad salía a la luz, el reino entero podría arder. Pero Ned Stark cometió un error. Creyó que el honor podía vencer a la ambición. Creyó que la verdad bastaría. En Westeros, eso rara vez sucede. Una tarde gris, mientras Arya practicaba con su espada Needle, llegaron los soldados. Hombres armados con capas rojas. Soldados de la casa House Lannister. Su maestro Syrio Forel la miró. Sus ojos estaban tranquilos. Recuerda tus lecciones, dijo. Arya no entendía. Pero lo entendería pronto. Porque aquel día, el maestro de Braavos se enfrentó solo a los soldados para darle tiempo a escapar. Arya corrió. Corrió por pasillos. Corrió por escaleras. Corrió por túneles oscuros. Y cuando finalmente se detuvo, su maestro ya no estaba. Fue la primera muerte que pesó sobre su corazón. Y no sería la última. Días después, la multitud llenaba la gran plaza frente al gran septo de Baelor. La gente gritaba. Se empujaba. Esperaba espectáculo. Arya se encontraba entre ellos, escondida. Cubierta de polvo. Temblando. Porque frente a la multitud estaba su padre. Eddard Stark. Encadenado. Derrotado. Había confesado crímenes que no cometió, esperando salvar la vida de sus hijas. Pero el poder en esa ciudad no obedecía al honor. Obedecía al capricho. El joven rey, Joffrey Baratheon, dio una orden inesperada. Una orden cruel. Una orden que nadie pudo detener. La espada cayó. Y el lobo perdió la cabeza. En ese instante, la niña llamada Arya Stark murió un poco. Aquella noche, escondida entre las sombras de la ciudad, Arya empezó a susurrar nombres. Uno por uno. Como una oración oscura antes de dormir. Joffrey. Cersei. El perro. Ilyn Payne. Y muchos más. Cada nombre era una promesa. Cada susurro, una deuda. Arya no sabía cuándo. No sabía cómo. Pero sabía que algún día los encontraría. Un hombre de la Guardia de la Noche la encontró poco después. Yoren. Había sido amigo de su padre. Y sabía que la ciudad ya no era segura para ella. Le cortó el cabello. Le dio ropa de muchacho. Y la sacó de la ciudad escondida entre reclutas. Arya Stark dejó de existir. Ahora era solo un niño llamado Arry. El viaje hacia el norte comenzaba.
Pero el camino sería largo. Y oscuro. Porque el mundo en guerra estaba lleno de monstruos. Y Arya aprendería algo importante. Los monstruos no siempre tienen garras. A veces tienen coronas. Así termina la historia de la niña que vivía en Invernalia. La niña que corría con su loba por los bosques del norte. La niña que soñaba con aventuras. Esa niña quedó atrás en las calles de King's Landing. Ahora comenzaba algo distinto. Un viaje lleno de sangre. De identidad perdida. De aprendizaje. Porque el mundo no solo iba a cambiar a Arya Stark. Iba a convertirla en algo que pocos enemigos lograrían comprender. Algo silencioso. Algo paciente. Algo mortal. Después de la caída de su padre, la niña que había nacido en los fríos patios de Invernalia comenzó a desaparecer lentamente. El mundo ya no era un lugar de juegos. Era un camino lleno de polvo, guerra y nombres que pesaban como piedras en el corazón. Así empezó la verdadera transformación de Arya Stark. Para sobrevivir, Arya tuvo que olvidar quién era. El hombre de la guardia de la noche. Yoren. La sacó de la ciudad y le dio una nueva identidad. Le cortó el cabello. La vistió con ropa sucia. Y le dijo que ahora debía llamarse Arry. Nadie debía saber que era una Stark. El viaje con los reclutas hacia el norte fue duro. El camino estaba lleno de miedo. Bandidos. Soldados. Rumores de guerra. Porque mientras Arya huía, el reino entero se rompía en pedazos. Su hermano, Robb Stark, había levantado los estandartes del norte. La guerra de los 5 reyes comenzaba. Pero Arya no era una princesa en un castillo. Era una niña sola en el camino. Aprendiendo a sobrevivir. Entre los hombres capturados por Yoren había 3 prisioneros encadenados. Uno de ellos tenía una mirada tranquila. Extrañamente tranquila para alguien atrapado en una jaula. Su nombre era Jaqen H'ghar. Arya no sabía quién era realmente. Pero sus caminos volverían a cruzarse de una manera inesperada. Porque el destino, como el acero, se forja con fuego. El viaje hacia el norte nunca llegó a su destino. Soldados de House Lannister atacaron el grupo. Yoren luchó con valentía. Pero la valentía no siempre vence a la espada. Murió defendiendo a los niños. Arya volvió a huir. Una vez más. Porque en su vida, huir se había convertido en una forma de seguir respirando. Arya y los otros prisioneros fueron llevados a una fortaleza terrible. Una ruina negra levantada hace siglos. Arrenal. Sus torres quemadas parecían huesos gigantes contra el cielo. Allí, los prisioneros eran obligados a trabajar. El miedo vivía en cada rincón. Pero entre esas sombras, Arya encontró una oportunidad inesperada. Cuando salvó la vida de Jaqen H'ghar. Durante el ataque inicial, él hizo una promesa. 3 vidas por la vida que ella había salvado. 3 muertes que él concedería. Arya eligió los nombres con cuidado. Cada nombre era un paso más cerca de la justicia que el mundo le había negado. Durante su tiempo en Arrenal, Arya aprendió algo importante. La fuerza no siempre gana. La paciencia sí. Observaba. Escuchaba. Memorizaba. Movía piezas invisibles como si el mundo fuera un gran juego. Incluso el astuto Tywin Lannister notó que aquella niña no era como las demás. Había inteligencia en sus ojos. Una mente despierta. Pero ni siquiera él pudo imaginar en qué se convertiría con el tiempo. Cuando finalmente logró escapar de Arrenal, Arya volvió a encontrarse con Jaqen H'ghar. El hombre misterioso le entregó una pequeña moneda de hierro. Y una frase. Valar Morghulis. Aquellas palabras pertenecían a la ciudad libre de Braavos. Un lugar lejano. Un lugar donde los hombres sin rostro aprendían a convertirse en nadie. Arya guardó la moneda. Aún no sabía cuándo la usaría. Pero sabía que algún día viajaría allí.
porque el camino que había empezado ya no tenía vuelta atrás. La niña de Invernalia se estaba convirtiendo en algo distinto. Algo que caminaba entre identidades. Entre sombras. Entre nombres susurrados en la noche. Y aunque aún faltaban muchos años para completarse, la transformación de Arya Stark ya había comenzado. El mundo de Arya Stark seguía cambiando. Como un río que atraviesa montañas, su vida avanzaba sin detenerse, dejando atrás la inocencia de la niña que una vez corrió libre por los bosques de Invernalia. Había aprendido a esconder su nombre. Había aprendido a escuchar en silencio. Había aprendido que sobrevivir es un arte. Pero aún le faltaba algo. Le faltaba comprender el peso real de la violencia. Y ese maestro aparecería en su camino de la forma más inesperada. Entre los nombres que Arya repetía cada noche antes de dormir, había uno que se destacaba. Un nombre que pronunciaba con rabia. El nombre de Sande Clegane. El perro. El hombre que había servido a la corona cruel de Joffrey Baratheon. El guerrero brutal que había participado en la muerte de su amigo Mika. Arya soñaba con el día en que podría matarlo. Pero el destino tenía otros planes. Porque el mundo de Westeros está lleno de ironías. Y a veces los enemigos se convierten en compañeros de viaje. Un día, mientras Arya viajaba con la hermandad sin estandartes, Sande Clegane apareció. La capturó. Su plan era simple. Entregarla a su familia a cambio de oro. Un rescate digno de una hija de la noble casa. House Stark. Arya lo odiaba. Lo insultaba. Soñaba con apuñalarlo mientras dormía. Pero mientras viajaban juntos por caminos polvorientos, algo inesperado ocurrió. Comenzaron a hablar. A discutir. A sobrevivir juntos. Mientras avanzaban por los caminos del reino, Arya vio el verdadero rostro de la guerra. Aldeas quemadas. Campesinos muertos. Niños hambrientos. La guerra de los reyes no era una historia de gloria. Era una tormenta que destruía todo lo que encontraba. Y en medio de ese caos, Sande Clegane le enseñó una lección brutal. El mundo no es justo. Nunca lo ha sido. Los caballeros no existen, le decía con amargura. Solo hombres con espadas. Arya escuchaba. Y aunque odiaba admitirlo, había verdad en sus palabras. Con el tiempo, la relación entre ellos cambió. No se volvieron amigos. Pero algo parecido al respeto nació entre ellos. Sande le enseñó a pelear con brutalidad. A no dudar. A atacar primero. A sobrevivir. Y Arya, por su parte, le mostró algo que el guerrero había olvidado hacía mucho tiempo. Humanidad. En las noches junto al fuego, cuando el viento soplaba sobre los campos de guerra, el silencio entre ellos decía más que las palabras. Dos almas heridas. Dos sobrevivientes. Caminando por el mismo mundo roto. Mientras Arya viajaba, su familia enfrentaba su propia tragedia. En el norte, su hermano, Robb Stark, había ganado muchas batallas. Pero en Westeros, ganar batallas no significa ganar la guerra. Una noche, en un castillo de las Tierras de los Ríos, ocurrió uno de los eventos más terribles de la historia del reino. La traición conocida como Red Wedding. Allí murieron Robb Stark, su madre, Catelyn Stark, y gran parte de los aliados del norte. Arya llegó demasiado tarde. Apenas pudo ver el humo de la tragedia desde lejos. Otra vez. Otra pérdida. Otro nombre que añadir a su lista. El viaje entre Arya y Sande llegó a su fin en un lugar inesperado. Un duelo. Una pelea brutal. Sande fue herido gravemente. Quedó tirado en el suelo, incapaz de levantarse. El hombre que había sobrevivido a incontables batallas ahora pedía algo simple. Muerte. Arya lo miró. Podía hacerlo. Solo un golpe con Needle. Solo un instante. Pero no lo hizo. Lo dejó allí. Sufriendo. Y se marchó. Porque en ese momento comprendió algo importante.
La venganza no siempre trae paz. A veces solo deja vacío. Sola otra vez, Arya recordó la moneda que había guardado durante tanto tiempo. La moneda que le había dado Jaqen H'ghar. Se acercó a un barco en el puerto. Pronunció las palabras. Valar Morghulis. El capitán entendió inmediatamente. El barco navegaba hacia Braavos. La ciudad de los canales. La ciudad de los secretos. La ciudad donde los hombres sin rostro entrenaban para convertirse en nadie. Mientras el barco se alejaba del puerto, Arya Stark miró el horizonte. Había perdido su hogar. Había perdido su familia. Había perdido su infancia. Pero aún tenía algo. Una voluntad de hierro. Y un destino que todavía no estaba escrito. Porque en Braavos, la niña del norte aprendería a convertirse en algo nuevo. Algo que el mundo jamás había visto antes. El barco avanzaba lentamente sobre las aguas oscuras. Las velas se inflaban con el viento del mar angosto, y la ciudad de Braavos aparecía poco a poco en el horizonte como un sueño hecho de piedra y neblina. Para Arya Stark, aquel lugar no era simplemente otro destino. Era el comienzo de algo radical. Algo profundo. Algo que exigiría que dejara atrás todo lo que había sido. Incluso su propio nombre. Braavos era diferente a cualquier ciudad que Arya hubiera visto. No había reyes. No había tronos. Solo canales, puentes de piedra y templos antiguos donde se honraban dioses olvidados por el resto del mundo. Entre esos templos había uno que destacaba por su silencio. La Casa de Blanco y Negro. Un lugar dedicado al dios de la muerte. Un dios que, según sus seguidores, tenía muchos nombres. Allí vivían los misteriosos hombres sin rostro. Asesinos. Pero también algo más. Sacerdotes de un equilibrio antiguo. Guardianes de un tipo extraño de justicia. Arya cruzó las puertas del templo con la moneda que le había dado Jaqen H'ghar. El hombre que la recibió tenía el mismo rostro que Jaqen. Pero también era alguien distinto. Porque en ese lugar, los rostros eran solo máscaras. Una niña ha venido, dijo él. Una niña desea aprender. El entrenamiento comenzó de inmediato. Pero no era un entrenamiento de espadas. Ni de combate. Los hombres sin rostro no buscaban guerreros. Buscaban algo más difícil de encontrar. Personas capaces de desaparecer. Personas capaces de olvidar quiénes eran. Arya tuvo que limpiar pisos. Lavar cadáveres. Servir a los pobres que acudían al templo buscando una muerte tranquila. Cada tarea era una lección. Una forma de romper su orgullo. Una forma de borrar su identidad. ¿Quién eres?, preguntaban. Arya respondía siempre lo mismo. Nadie. Pero en su interior sabía que no era cierto. Porque en el fondo de su mente, todavía vivía la niña de Invernalia. Dentro del templo había una sala que parecía sacada de una pesadilla. Una sala llena de rostros humanos. Miles de ellos. Colgados en las paredes como si fueran máscaras. Era el salón de los rostros. Cada uno pertenecía a alguien que había servido al dios de la muerte. Los hombres sin rostro podían usar esos rostros. Podían convertirse en otras personas. Caminar entre los vivos sin ser reconocidos. Arya observaba aquella sala con una mezcla de fascinación y temor. Porque comprendía lo que significaba. Para convertirse en uno de ellos. Debía abandonar a Arya Stark. Debía dejar morir a la niña del norte. Entre sus maestros había una joven cruel conocida como The Vive. Era rápida. Implacable. Y parecía disfrutar castigando a Arya cada vez que cometía un error. La golpeaba. La derribaba. La obligaba a levantarse una y otra vez. Pero cada golpe era también una lección. Porque Arya aprendía rápido. Aprendía a moverse en silencio. Aprendía a mentir. Aprendía a observar los pequeños detalles que revelan la verdad. Poco a poco, su mente se volvía tan afilada como su espada.
Un día, Arya cometió un error. Un error que los hombres sin rostro no podían ignorar. Había mentido. Había actuado movida por sus propios deseos. Como castigo, la dejaron ciega. La oscuridad se convirtió en su mundo. Durante semanas caminó por las calles de Braavos sin poder ver. Pero incluso en la oscuridad, el entrenamiento continuó. Escuchar. Sentir. Percibir el movimiento del aire. Aprender a luchar sin depender de los ojos. Y con el tiempo, Arya comenzó a ver de nuevo. No con los ojos, sino con algo más profundo. Cuando finalmente recuperó la vista, los hombres sin rostro le ofrecieron una última prueba. Convertirse verdaderamente en nadie. Pero en ese momento, Arya comprendió algo importante. No podía hacerlo. Porque aunque había aprendido sus técnicas, aunque había adoptado sus rostros, aunque había servido a su Dios, aún había algo que no podía abandonar. Su nombre, su familia, su hogar. Arya Stark todavía existía. Y la lista de nombres en su corazón aún no estaba completa. Así que tomó su espada. Needle. La espada que su hermano, Jon Snow, le había regalado tantos años atrás. La espada que representaba su verdadera identidad. Y decidió marcharse. Cuando Arya Stark abandonó la casa de blanco y negro, ya no era la misma niña que había llegado. Había aprendido el arte del sigilo. Había aprendido a cambiar de rostro. Había aprendido a matar sin dejar rastro. Pero sobre todo, había aprendido quién era realmente. No era nadie. Era Arya Stark de Invernalia. Y volvía a casa. Hay personas que nacen con una ideología clara. Reyes educados para gobernar. Caballeros entrenados para servir. Sacerdotes que dedican su vida a los dioses. Pero la filosofía de Arya Stark no nació en libros. No fue enseñada por maestros. Fue forjada en caminos polvorientos, en noches de hambre, en la pérdida y en la supervivencia. Fue una ideología nacida del mundo real. Un pensamiento que cambió con cada herida. Cuando Arya era niña en Winterfell, su primera comprensión del mundo provenía de su padre, Eddard Stark. Creía en una regla simple. El hombre que dicta la sentencia debe blandir la espada. Para los Stark, la justicia no era un espectáculo. Era una responsabilidad. Una carga moral. Arya observó muchas veces cómo su padre ejecutaba a criminales con solemnidad y respeto por la vida humana. Aquellas escenas sembraron en su mente una idea profunda. La muerte no debía ser ligera. La muerte debía tener un propósito. Pero el mundo pronto le enseñaría que no todos pensaban igual. En King's Landing, Arya descubrió un tipo diferente de justicia. Una justicia manipulada por el poder. Una justicia que podía cambiar dependiendo de quien sostuviera la corona. Cuando el joven rey, Joffrey Baratheon, ordenó la ejecución de su padre, Arya comprendió algo devastador. La justicia del mundo no siempre protege a los justos. A veces protege a los crueles. Ese momento marcó el nacimiento de una nueva filosofía en su corazón. Si el mundo no podía ofrecer justicia, tal vez alguien debía crearla. Así nació su famosa lista. Una serie de nombres repetidos cada noche antes de dormir. No era solo un deseo de venganza. Era una forma de recordar. Una forma de mantener viva la memoria de quienes habían sido traicionados. Cada nombre representaba una deuda moral. Una promesa. En su mente, repetir esos nombres era casi como una oración. Un ritual oscuro que la mantenía enfocada en sobrevivir. Pero con el tiempo, Arya comenzaría a comprender que la venganza también tiene un precio. Durante su viaje con Sandor Clegane, Arya conoció una filosofía distinta. El perro no creía en la justicia. No creía en el honor. Solo creía en la supervivencia. Para él, el mundo era simple. Los fuertes sobreviven. Los débiles mueren.
Al principio Arya rechazó esa visión. Pero poco a poco comprendió que había una verdad incómoda en esas palabras. El honor por sí solo no protege a los inocentes. El honor no siempre salva vidas. Y aunque nunca adoptó completamente la visión de Sandor Clegane, sí aprendió algo importante. La moralidad del mundo es compleja. En la ciudad de Braavos, Arya conoció una ideología completamente distinta. La de los hombres sin rostro. Ellos no mataban por venganza. No mataban por odio. Mataban porque creían servir al Dios de la muerte. Un Dios que, según ellos, era el único verdaderamente justo. Para ellos, la muerte era un regalo. Una liberación. Una parte natural del equilibrio del mundo. Esta filosofía desafió profundamente la mente de Arya. Porque significaba abandonar el ego. Abandonar los sentimientos. Abandonar incluso el nombre. Ser nadie. Pero Arya no pudo aceptar completamente esa ideología. Porque en su corazón aún existía algo que los hombres sin rostro no podían borrar. Amor por su familia. Lealtad a su hogar. La identidad de una Stark. En ese momento comprendió algo fundamental. No quería ser nadie. Quería ser Arya Stark. Y aunque usaría las habilidades aprendidas en Braavos, nunca abandonaría completamente su identidad. Al final de su viaje filosófico, Arya desarrolló una ideología única. Una mezcla de todo lo que había aprendido. De su padre heredó el respeto por la justicia. De Sandor Clegane aprendió la brutal honestidad del mundo. De los hombres sin rostro adquirió el control, la paciencia y el desapego. La combinación de esas ideas creó algo nuevo. Una guerrera que no buscaba poder. Una asesina que no disfrutaba la violencia. Una mujer que entendía que la vida es frágil y que la muerte siempre camina cerca. A diferencia de muchos héroes o villanos en Game of Thrones, Arya nunca buscó gobernar. Nunca buscó fama. Nunca buscó gloria. Su filosofía era más simple. Sobrevivir. Recordar. Y proteger lo que quedaba de su familia. Como un lobo solitario que ha perdido su manada pero sigue caminando por el bosque. En el mundo de Game of Thrones, la vida de cada personaje está marcada por conflictos. Algunos luchan por coronas. Otros por poder. Otros por amor. Pero el conflicto que definió a Arya Stark fue más profundo que cualquier trono. Fue una lucha constante entre tres fuerzas invisibles. La venganza, la identidad y la familia. Desde el momento en que su padre, Eddard Stark, fue ejecutado en King's Landing, Arya dejó de ver el mundo como un lugar simple. Comprendió que la política podía matar, que los reyes podían mentir, que los poderosos podían destruir familias enteras sin enfrentar consecuencias. Este fue el primer gran conflicto externo en su vida. El sistema mismo del reino. Un sistema que había permitido la traición contra su familia. Y que parecía premiar a los crueles. Para enfrentar ese mundo injusto, Arya creó su propia forma de equilibrio. Una lista. Nombres susurrados cada noche. Entre ellos estaban Cersei Lannister, Joffrey Baratheon, Walder Frey y Lynn Payne. Cada nombre representaba una herida. Cada nombre era un capítulo del conflicto que había marcado su vida. Pero con el tiempo, Arya descubriría que incluso la venganza puede volverse una prisión. A lo largo de sus viajes, Arya enfrentó una batalla que nadie más podía ver. La batalla entre convertirse en una asesina sin emociones. O seguir siendo la niña que había crecido en Winterfell. Los hombres sin rostro querían que fuera nadie. El mundo quería que fuera una herramienta de muerte. Pero en su interior todavía existía algo diferente. Memorias. La voz de su padre. Las risas de sus hermanos. Los bosques del norte. Ese conflicto interior fue el más difícil de todos. Porque ningún enemigo externo podía resolverlo.
Cuando Arya finalmente regresó a Westeros, comenzó a enfrentar los fantasmas de su lista. Uno de los momentos más importantes ocurrió cuando llegó al castillo de los Frey. Allí vivía el hombre responsable de una de las traiciones más terribles de la historia reciente. Walder Frey. El arquitecto de la Red Wedding. Pero Arya no llegó como una niña perdida. Llegó como algo completamente distinto. Usando las habilidades aprendidas en Braavos. Logró infiltrarse. Tomó un rostro que no era el suyo. Y ejecutó una venganza fría y calculada. No fue un acto impulsivo. Fue una conclusión. Un capítulo cerrado. A pesar de todos sus conflictos, el momento más importante de su historia llegó cuando finalmente regresó a su hogar. A los muros grises de Winterfell. Allí encontró algo que pensó haber perdido para siempre. Su familia. Su hermana. Sansa Stark. Su hermano. Bran Stark. Y el hermano que siempre había sido su aliado. Jon Snow. El conflicto interior comenzó a transformarse en algo distinto. Por primera vez en años, Arya ya no estaba sola. Pero el mundo aún no había terminado con sus guerras. Desde el norte llegaba una amenaza mucho más antigua que cualquier rey. Un enemigo que no buscaba poder. Solo destrucción. El ejército de los muertos. Guiado por el temido Night King. La batalla final por la supervivencia del mundo se acercaba. Y Arya Stark, la niña que había huido por las calles de King's Landing, ahora se encontraba frente al mayor conflicto de todos. No uno de venganza. No uno de política. Sino uno por el futuro de la humanidad. En muchos sentidos, el conflicto de Arya nunca fue solo contra sus enemigos. Fue contra el destino mismo. Contra la idea de que su vida debía ser definida por la tragedia. Contra la posibilidad de convertirse en algo frío y vacío. Y en ese largo camino, Arya demostró algo extraordinario. Que incluso en un mundo lleno de guerra y traición, una persona puede elegir quién quiere ser. Las historias heroicas suelen hablar de victorias. Batallas ganadas. Reyes derrotados. Espadas levantadas bajo la luz del amanecer. Pero las historias verdaderas, las que moldean el alma de una persona, están hechas también de derrotas. Y la vida de Arya Stark estuvo llena de ellas. Derrotas silenciosas. Derrotas invisibles. Derrotas que no se cuentan en canciones, pero que cambian el corazón para siempre. La primera gran derrota de Arya ocurrió cuando aún era una niña. Cuando el hombre que representaba el honor del norte, Eddard Stark, perdió la vida en la plaza de King's Landing. En aquel momento, Arya no pudo hacer nada. No pudo salvarlo. No pudo detener la espada. Solo pudo mirar desde la multitud. Ese instante marcó una herida que nunca desaparecería. Porque la derrota no fue solo la muerte de su padre. Fue el descubrimiento de que el mundo podía destruir a los justos. Poco después llegaron más pérdidas. La guerra se extendió por Westeros. Su hermano, Robb Stark, lideró el norte con valentía. Pero incluso los reyes jóvenes pueden ser víctimas de la traición. La tragedia de la Red Wedding acabó con gran parte de su familia. Murieron Robb. Murió su madre, Catelyn Stark. Arya estaba cerca cuando ocurrió. Pero una vez más, llegó demasiado tarde. Ese patrón se repetiría muchas veces en su vida. El mundo siempre parecía adelantarse a ella. Durante años, Arya vivió alimentada por la venganza. Su lista de nombres era su guía. Su brújula. Su propósito. Pero con el tiempo, comenzó a descubrir algo inquietante. La venganza no devolvía a los muertos. No traía paz. No cerraba completamente las heridas. Cada nombre eliminado de su lista dejaba un silencio extraño. Una sensación de vacío. Era como si cada acto de justicia personal también se llevara una parte de su humanidad. En Braavos.
Arya enfrentó una derrota diferente. Una derrota interior. Los hombres sin rostro querían que abandonara su identidad. Que olvidara quién era. Que se convirtiera en nadie. Durante un tiempo, Arya lo intentó. Intentó dejar atrás a la niña de Winterfell. Intentó olvidar su nombre. Pero en ese proceso casi perdió algo mucho más importante. Su propia esencia. El entrenamiento fue duro. La disciplina brutal. Y cuando desobedeció sus órdenes, fue castigada. Perseguida. Herida. Incluso estuvo cerca de morir. Aquella fue una derrota física y espiritual. Pero también fue el momento en que comprendió algo fundamental. No podía escapar de quién era. Durante gran parte de su viaje, Arya caminó sola. Perdió amigos. Perdió mentores. Perdió protectores. Incluso su relación con Sande Clegane terminó de manera amarga, cuando lo dejó morir lentamente tras una batalla. Cada despedida dejaba un peso en su corazón. Cada separación reforzaba la sensación de que su destino era caminar sin compañía. Pero incluso en esa soledad, Arya siguió avanzando. Porque detenerse significaba desaparecer. Con el tiempo, Arya comenzó a comprender algo que muchos héroes tardan en descubrir. Las derrotas no siempre significan el final. A veces son el inicio de una transformación. Cada pérdida le enseñó paciencia. Cada fracaso fortaleció su voluntad. Cada herida la hizo más resistente. Así, la niña que había perdido todo se convirtió en una mujer capaz de enfrentarse a cualquier enemigo. Quizás la derrota más importante de Arya no fue contra otra persona. Fue contra el miedo. Durante años vivió perseguida por recuerdos dolorosos. Por la violencia. Por la posibilidad de perderlo todo otra vez. Pero en algún punto de su viaje, el miedo dejó de controlarla. Aprendió a caminar junto a él. A aceptarlo. Y cuando alguien logra eso, se vuelve verdaderamente peligroso. Las derrotas de Arya Stark no destruyeron su historia. La construyeron. Porque cada derrota fue una piedra en el camino que la llevó a convertirse en una de las figuras más complejas de Game of Thrones. Una sobreviviente. Una viajera. Una guerrera que nunca buscó poder, pero que terminó influyendo en el destino del mundo. Hay historias que terminan cuando la guerra termina. Historias que se disuelven cuando las espadas dejan de chocar y los reyes vuelven a sentarse en sus tronos. Pero algunas historias dejan una huella más profunda. Una huella que no depende de coronas ni de castillos. Una huella que vive en la memoria de quienes escuchan la historia. Y el legado de Arya Stark es precisamente ese tipo de historia. La familia Stark sufrió pérdidas que pocos linajes podrían soportar. Murió Eddard Stark. Murieron Robb Stark. Y. Catelyn Stark. Los lobos del norte fueron dispersados por la guerra. Pero algunos sobrevivieron. Entre ellos estaba Arya. Su legado comenzó simplemente con eso. Sobrevivir. Porque en el mundo brutal de Westeros, la supervivencia misma puede convertirse en una forma de victoria. Uno de los momentos más recordados de su historia fue su venganza contra Walder Frey, el hombre responsable de la terrible Red Wedding. Arya regresó a su castillo con un rostro que no era el suyo. Con paciencia. Con inteligencia. Y con una determinación que se había formado durante años de sufrimiento. El resultado fue una de las venganzas más memorables de toda la historia de Game of Thrones. Pero más allá de la venganza, aquel acto simbolizaba algo más profundo. La restauración del equilibrio. Un recordatorio de que incluso las traiciones más oscuras pueden encontrar su consecuencia. Sin embargo, el momento más importante del legado de Arya no estuvo relacionado con la política. Ni con la venganza. Ni siquiera con las luchas entre casas nobles. Ocurrió durante una batalla que decidiría el destino de todos los vivos. La batalla de Invernalia.
Allí apareció el enemigo más antiguo del mundo. El ejército de los muertos. Guiado por el temido Night King. Mientras los ejércitos luchaban desesperadamente en los muros de Winterfell, Arya se movía entre las sombras. Silenciosa. Paciente. Exactamente como había aprendido en Braavos. Y en un momento que cambió la historia del mundo, saltó desde la oscuridad. Con una daga de acero valirio. El golpe fue rápido. Preciso. El Night King cayó. Y con él, todo su ejército. Aquel instante no fue solo una victoria militar. Fue el cierre simbólico de un largo camino. La niña que había huido por las calles de King's Landing terminó salvando al mundo entero. No como reina. No como general. Sino como algo mucho más singular. Una guerrera silenciosa. Una sombra que había aprendido a moverse entre los destinos de los hombres. Cuando la guerra terminó, los miembros sobrevivientes de la casa Stark tomaron caminos diferentes. Bran Stark terminó gobernando los reinos. Sansa Stark se convirtió en reina del norte. Jon Snow regresó más allá del muro. Arya, sin embargo, eligió algo distinto. Algo que reflejaba su espíritu desde la infancia. Explorar. Viajar. Buscar lo desconocido. En lugar de quedarse en castillos o asumir un título noble, Arya tomó un barco. Su destino era el océano. Las tierras desconocidas más allá del mapa. Las regiones que los maestres llamaban simplemente el oeste de Westeros. Ese final simboliza algo profundo. Arya Stark nunca estuvo destinada a quedarse quieta. Su historia siempre fue la de una viajera. Una exploradora. Una mujer que rechazó los límites que el mundo esperaba imponerle. Entre todos los personajes de Game of Thrones, Arya se convirtió en uno de los más queridos por el público. No por su nobleza. No por su poder político. Sino por su resiliencia. Representa a quienes sobreviven. A quienes se levantan después de perderlo todo. A quienes siguen caminando incluso cuando el camino parece imposible. Al final, el legado de Arya Stark no puede medirse solo en enemigos derrotados o batallas ganadas. Su legado vive en una idea más simple. La idea de que una persona no está definida por lo que el mundo espera de ella. La hija de un señor podía convertirse en viajera. La niña perdida podía convertirse en guerrera. La sobreviviente podía convertirse en leyenda. Como los lobos del norte, Arya caminó por el mundo con independencia y ferocidad. Y aunque su historia terminó lejos de los muros de Invernalia, su nombre permanecería en las historias durante generaciones. Después de recorrer el largo camino de su vida, desde los fríos patios de Invernalia hasta los mares desconocidos del oeste, la historia de Arya Stark también está llena de pequeños detalles, curiosidades y secretos que hacen su personaje aún más fascinantes. Estas curiosidades, como estrellas en el cielo nocturno, iluminan aspectos de su historia que muchas veces pasan desapercibidos. La espada de Arya, llamada Needle, es uno de los objetos más simbólicos de toda la serie. Fue un regalo de su hermano, Jon Snow, antes de que ella viajara al sur. El nombre no fue elegido al azar. Mientras su hermana, Sansa Stark, aprendía a bordar con agujas de costura, Arya bordaría su propio destino con acero. Durante toda la historia, Arya nunca abandona esa espada. Incluso cuando intenta convertirse en nadie en Braavos. Oculta la espada en lugar de deshacerse de ella. Esto simboliza que, en el fondo, siempre siguió siendo Arya Stark. Uno de los elementos narrativos más recordados del personaje es la lista de Arya. Una serie de nombres que repite cada noche antes de dormir. Entre ellos estaban enemigos importantes como Cersei Lannister, Joffrey Baratheon, Walder Frey, The Mountain. Esta lista se convirtió en uno de los recursos narrativos más icónicos de la serie, representando la obsesión de Arya con la justicia y la memoria.
El personaje fue interpretado por la actriz británica Maisie Williams. Cuando comenzó la serie, Maisie tenía solo 12 años. A lo largo de las 8 temporadas del programa, el público vio crecer a la actriz casi al mismo tiempo que el personaje. Este crecimiento real ayudó a que la evolución emocional de Arya se sintiera auténtica. En los primeros borradores de la historia creada por George R.R. Martin, Arya no tenía un papel tan central como el que terminó teniendo. Sin embargo, con el paso de los libros y la adaptación televisiva, el personaje ganó enorme popularidad entre los fans. Esto llevó a que su papel en la historia creciera considerablemente. Uno de los momentos más impactantes de toda la serie ocurrió en la batalla de Invernalia, cuando Arya derrotó al Night King. Arya es uno de los personajes que experimenta la transformación más profunda. Pasa por muchas etapas. Niña noble en Winterfell. Huérfana fugitiva. Aprendiz de asesina. Guerrera del norte. Exploradora del mundo. Cada etapa representa una nueva identidad. Pero todas forman parte de la misma historia. A diferencia de muchos personajes que terminan gobernando o muriendo, el final de Arya es diferente. Decide viajar hacia el oeste de Westeros. Un territorio desconocido. Un lugar que ni siquiera aparece en los mapas. Este final simboliza su espíritu aventurero. Arya nunca fue una persona destinada a quedarse en castillos. Siempre fue alguien destinada a explorar el mundo. Entre los fans de la serie, Arya suele ser comparada con un lobo solitario. Un símbolo apropiado para un miembro de la casa Stark. Aunque perdió su manada durante gran parte de la historia, nunca perdió su identidad. Siguió caminando. Siguió luchando. Siguió buscando su propio camino. En muchas historias tradicionales, las princesas siguen caminos predecibles. Pero Arya Stark rompió ese molde. No buscó matrimonio. No buscó poder político. No buscó riqueza. Buscó libertad. Y por eso su historia resuena con tantas personas. Porque recuerda que incluso en los mundos más oscuros, una persona puede elegir su propio destino. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte para más historias. Y comenta con cuál personaje te gustaría soñar. Lindos sueños.